Bien. O sea que en ese aspecto no habéis tenido ningún problema, ¿no? No. No, no. Bueno, pues vamos a continuar viendo órdenes de AutoCAD un poco de edición y todo esto para poder tener más herramientas, ¿no?, de trabajo. Como os comenté yo ayer, en el tema de AutoCAD, aunque AutoCAD tiene muchísimas órdenes, ya os he dicho que tiene más de 1000 órdenes, con muy poquitas órdenes, con muy poquitas órdenes de AutoCAD, somos capaces de hacer cualquier dibujo. Voy a poneros, ayer empecé en el blog de notas, empecé a poneros un poco las órdenes que íbamos viendo. Voy a completar un poquito el tema ese. Ahora comparto la pantalla, un segundo. Un segundo que voy a... Vale, vamos a ver. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Vale, se ve, ¿no? Sí, sí. ¿Veis mi pantalla? Perfecto. Bien, fijaros que ayer llegamos a ver solamente 3 órdenes de dibujo, que era la orden línea, la orden arco y la orden círculo. Estuvimos viendo además con AutoCAD, si recordáis. Yo voy a abrir, tengo aquí 2, la del 2018 y el 2020. Si recordáis, estuvimos viendo además las órdenes a través de los menús desplegables en los cuales teníais todas las opciones mucho más cómodas. Me está abriendo, ¿eh? Recordáis que estuvimos viendo aquí todas estas opciones. Ya os conté que yo lo tenía en inglés, pero que os aparece en español. No sabes, en español. Y ahora voy a profundizar un poquito más en las órdenes que tendríamos que ver. Ayer os comenté que con la orden línea, arco y círculo tenemos muchísimo potencial. Luego había una orden que no hemos visto, que es la orden punto. La orden punto realmente no se usa mucho, en cuanto a que además, si yo dibujo un punto en pantalla no lo voy a ver, salvo que le cambie el estilo de visualización para poder ver los puntos. Pero hay veces que me puede interesar tener puntos pues para ciertos tipos de trabajo, ¿no? Es decir, pues mostrar puntos en un plano topográfico para mostrar puntos pues como puede ser la cima de una montaña o puede ser una iglesia, en fin, puntos de ese estilo, pues podríamos utilizar la orden punto. Otra orden que vamos a ver luego con más detalle es la orden texto. Es decir, poder dibujar letras, con lo cual podemos poner distintos textos en nuestros planos. Esta orden es muy importante. Pues bien, con esas 5 entidades, línea, círculo, arco, punto y texto, podéis hacer cualquier dibujo en 2 dimensiones. ¿De acuerdo? ¿Qué nos faltaría por ver? Otra cosa muy útil es la polilínea, que es un conjunto de líneas y arcos que forman una única entidad, que también lo veremos, que va a servir vamos a utilizar mucho para las 3Ds, para cuando trabajemos en 3 dimensiones. Va a ser, digamos, el precursor en las 3 dimensiones. Y con esto acabaríamos con las entidades prácticamente. ¿De acuerdo? Bueno, eso sería lo que nos quedaría por órdenes de dibujo. Luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y de edición. De edición ayer estuvimos viendo, bueno, el zoom y el pan era de visualización, el IS era de información, el erase era de borrar, el snap es para poner las coordenadas, el desplazar, que lo estuvimos viendo un poco, el guardar, que iría en otro sitio realmente, porque no es una orden solamente para guardar el dibujo. El offset, que es la orden de hacer paralelas, que es con lo que estuvimos haciendo algún ejercicio ayer rápidamente,
la orden alarga, la orden recorta y la orden simetría. Voy a explicar con más detalle, porque ayer reconozco que hubo muchísima prisa, estas órdenes. Y luego seguiremos viendo algunas más. La orden desplaza, la orden de paralelas, el X, como se llamaba antes, y la orden alarga y el recorta. Vamos a ver. Yo tengo una línea dibujada y tengo aquí otra línea. Bien, un detalle. Yo puedo coger y dibujar una línea y dar la orden línea y tenerla aquí. Bien, yo dibujo la línea y salgo. Si yo ahora vuelvo a dar la tecla espacio o al enter, AutoCAD me repite la última orden. ¿De acuerdo? Es decir, que no tengo por qué estar todo el tiempo yendo al menú para dibujar una línea. Sencillamente, con que la dibujo una vez y luego vaya a seguir con la orden línea, doy al espacio o al enter y AutoCAD vuelve a entrar en la orden línea. ¿Veis? Eso por un lado. Por otro lado, si yo, por ejemplo, mi orden he hecho varias órdenes, con la flecha para arriba puedo ir retrocediendo las órdenes que he ido haciendo. Eso también es interesante porque no hay que estar todo el tiempo con los menús. Es decir, por eso os digo que el teclado al final es muy cómodo, porque con una flecha arriba voy recorriendo todas las órdenes que he ido haciendo. Claro, solamente llevo dos. Bueno, pues vamos a ver la orden desplaza. La orden desplaza me pide que seleccione objetos, que por cierto, el tema de selección de objetos lo vamos a ver también luego con más detalle, porque ayer también lo vimos un poquito así. Bien, yo selecciono objetos, cuando termino de seleccionar doy al espacio o al enter, y ahora me pide punto base. La orden desplaza va a pedirme dos puntos. Un punto que llama base y otro punto que es el del destino. Por ejemplo, si yo quiero desplazar estas dos entidades, la distancia, o sea, según el vector, que es, por ejemplo, esta línea, yo podría, orden desplaza, selecciono estos objetos. Punto base, cojo el punto final de esta línea. Punto destino, cojo el final de esta otra línea. ¿Veis cómo AutoCAD me va haciendo desplazamiento? Bien. Entonces la orden desplaza es la orden para desplazar objetos de un sitio a otro. ¿Qué creéis que tendría que utilizar si quiero desplazar el objeto pero mantener el antiguo? ¿Cómo? O sea, Sí, es decir, yo desplazo el objeto, pero no he perdido el original porque lo estoy moviendo de sitio. Si yo quisiera desplazar ese objeto pero mantener el antiguo, ¿qué creéis que habría que hacer? pues duplicarlo, ¿no? Exacto, copiar. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero copiar este objeto, estos dos objetos los quiero copiar a esta distancia, igual que está la orden move para desplazar, tenemos la orden copy para copiar. Entonces yo digo copiar, también lo tenéis aquí, modificar, puedo decir copiar, ¿lo veis? Copiar. Cojo objetos, me pide punto base, lo mismo que la orden desplaza, punto destino, voy a hacerlo un poquito más lejos para que se vea. Y fijaros en una cosa muy curiosa. La orden copia es una orden, al igual que la orden línea, que se sigue repitiendo en tanto y cuanto yo no salga de ella. ¿Lo veis? Es decir, que la orden copia se está repitiendo todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la cancelo. ¿Cómo la cancelo? Con el escape, con el enter, con el espacio, como quiera. ¿Sí? ¿Algún...? Dime, Paula. ¿Paula? Que no te va. Me parece Que, que no Paula te, levantaba que la mano. a Paula no le va el micrófono. Ah, Que lo va a decir por el chat. de acuerdo. Lo que pasa es que cuando comparto pantalla no veo el chat. Si alguien luego me puede decir lo que pone en el chat, A ver, eso no tendría que... me dice Paula que si puedes repetir lo que acabas de explicar. Sí, no hay ningún problema. Lo de copy y move. Mira, sí.
Y dice que gracias. Nada. Mira, Paola, si yo quiero desplazar un objeto, utilizo la orden move, que es la orden desplaza, ¿de acuerdo? La orden desplaza me pide que seleccione los objetos que quiero mover y luego me pide de dónde a dónde quiero mover el objeto. Es decir, yo puedo coger un punto en pantalla y llevarlo a otro, sin ningún problema. Lo normal es que, por ejemplo, imagínate que yo quiero llevar que este objeto, el final de esta línea, coincida con el final de esta línea. Pues yo le doy la orden desplaza. Veis que, fijaros que con las flechas del ratón, del teclado, perdón, estoy cambiando de órdenes. No tengo que estar con el menú. Cuando lleváis un rato trabajando, tenéis todas vuestras órdenes ya en el teclado, vamos, en la memoria, y ahora directamente lo movéis sin problemas. Y ahora me pide el punto base, pues cojo el final de esta línea. Punto destino, cojo el final de esta línea y he desplazado este objeto tal como lo quería hacer. ¿De acuerdo, Paola? Dice que sí, que gracias. Vale. Ahora vamos a la orden copia. Yo ahora quiero copiar estos objetos, quiero llevar lo mismo, este punto final aquí para tenerlo, pero no quiero perder el que he hecho originalmente. Pues doy a la orden copy. La orden copia, que tengo que tenerla aquí. ¿Veis? Venga. Selecciono objetos. Cojo estos dos objetos. Punto de base. Cojo este. Punto destino. El final de la línea. Pero la orden copia me sigue manteniendo el objeto original. Es decir, estos objetos no los he perdido. La orden copia además es muy buena porque cuando yo copio, puedo seguir copiando. La orden copia no es una orden que se llama autorrepetitiva. En tanto y cuanto no salga de ella, se me sigue repitiendo esta orden. ¿Te ha quedado claro? ¿Sí? Seguimos entonces. Bien, entonces tenemos desplaza y copia. La orden paralela, el offset, es que es una orden que además ha ido cambiando de nombre. Fijaros que hay una cosa que Autodesk tuvo un compromiso, y esto os lo cuento para que lo sepáis, y es otra razón más por las que me inclino a trabajar en inglés. Cuando salió AutoCAD, ya os comenté ayer que AutoCAD permite programar dentro de él en Autolisp. Entonces yo en Autolisp, si queréis otro día, os enseño un ejemplito en Autolisp para que veáis eso. Con un bloc de notas ya podemos hacer un programita en Autolisp. Bueno, pues yo puedo, vía Autolisp, decirle a AutoCAD, llamar a las órdenes de AutoCAD. Bien. Autodesk tuvo un compromiso que dijo en su día cuando empezó AutoCAD, y es que nunca, eso dijo Autodesk, nunca iba a cambiar las órdenes de nombre. Es decir, si hoy la orden círculo se llama círculo, hoy, mañana, y en teoría nunca se va a dejar de llamar círculo. Es decir, no, de repente no va a llegar un día Autodesk y decir, oye, la orden círculo vamos a llamarla a partir de ahora circunferencia, porque es más correcto decir circunferencia que círculo. Bueno, ese fue el compromiso de Autodesk. ¿Y por qué tenía ese compromiso? Porque si yo hago un programa y llamo a un comando a una orden de AutoCAD, si la orden no me cambia de nombre, ese programa me funciona siempre. Si la orden me la cambian de nombre, el programa deja de funcionar. Bueno, pues esa promesa que hizo Autodesk la ha mantenido en inglés, pero no la ha mantenido en español. Entonces, ha habido varias órdenes en español que han ido cambiando de nombre a lo largo de la historia. Una de ellas es la orden offset, que empezó siendo se empezó llamando paralela, luego pasó a equidist, luego a equidist y ahora tiene otro nombre. Ahora, si le dais, me decís luego cómo la ha puesto, porque ya digo que ya ni me quiero preocupar de eso porque me parece demencial. Pues bien, la razón por la que yo lo utilizo en inglés precisamente es porque nunca me han cambiado una orden en inglés por ese compromiso, y sin embargo en español sí. Con lo cual, si tenéis que hacer algún día programación y tenéis que hacer un programita, hacerlo con AutoCAD en inglés. Ya recordar que poniendo el guión bajo, cualquier orden, cualquier AutoCAD, sea del idioma que sea, os va a entender la orden en inglés. Bien, pues hecha esta aclaración, vamos a ver la orden del offset. Voy a dibujar una línea, voy a dibujar un círculo, voy a dibujar un arco, y voy a dibujaros, no lo hemos visto todavía, una polilínea.
ver si da caso. Bueno, como veis estoy muy creativo. Vale, vamos a ver la orden paralela que hace. Y voy a dibujar y para terminar, esto nada, no os quiero abrumar mucho, pero yo voy a dibujar un polígono. Fijaros, distintas figuras. Una línea, un círculo, un arco, un rectángulo, un polígono y una polilínea. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué hace la orden paralela? Yo doy la orden paralela y la orden paralela me pide primero una distancia. Por ejemplo, voy a coger esta distancia. Y ahora me pide un objeto. Yo, por ejemplo, cojo una línea, marco la línea y tengo posibilidad de hacer paralela a un lado de la línea o paralela al otro lado de la línea. Por ejemplo, voy a hacer la paralela a este lado. Con lo cual, ¿veis? La orden offset me está haciendo una paralela a una entidad. Pero vamos a ir más lejos. Voy a coger el círculo. Pues marco el círculo y puedo hacer un círculo concéntrico con una paralela a este círculo. Lo puedo hacer por fuera o por dentro. Puedo marcar y puedo marcar un punto interior. Y con un arco, pues hace lo mismo. AutoCAD me va haciendo las paralelas al arco. Y con un rectángulo, pues también me sabe hacer paralelas a un rectángulo. Y con un polígono, igual, también sabe hacerme paralelas, tanto interiores como exteriores. ¿De acuerdo? ¿Hasta cuándo? Hasta que AutoCAD ya no puede. No sé si ya no ha podido. ¿No? ¿Todavía ha podido? Uf, ya la última no me va a poder hacer. Si ahora intentara que me hiciera el interior, pues evidentemente AutoCAD me va a protestar y me va a decir que no puede. ¿Ves? Fijaros que ya me pone, no puedo hacer paralela de ese objeto. Acostumbraros, también os lo dije ayer, a leer la ventana de mensajes. Por eso yo tengo varias líneas aquí de mensajes, porque aquí los estoy viendo, los mensajes. Porque hay veces que dices, AutoCAD no funciona y no. O AutoCAD a veces funciona, pero no puede hacer lo que le estás pidiendo y te lo pone con un mensaje. Entonces, si no lees los mensajes, pues piensas que no está funcionando AutoCAD. Bien, ¿y paralelas de este objeto? Pues también, sin ningún problema. La orden paralela es una orden muy cómoda, porque es una orden que me puede evitar estar haciendo cálculos y haciendo cosas raras. Ayer, si recordáis, la figura primera que teníamos que hacer, pues la hice realmente dibujando una línea y a partir de ahí empecé a dibujar paralelas, porque es lo más rápido y cómodo muchas veces. Entonces, la orden paralela la vais a utilizar muchísimo. ¿Alguna duda? No. Perdona, ¿cómo has dicho que se llamaba la última? En inglés es offset, _offset. ¿Alguien que tenga el AutoCAD en español? ¿Le dais a la orden de paralela? La tenéis aquí en modificar. ¿Y me decís cómo la llaman ahora? En la 21. Es que no tengo el 2021 instalado. Desfase, Ramón. Desfase, vale. Pues fijaros, otro nombre nuevo. Gracias. Bueno, pues ¿alguna duda con la orden de paralelas? Ya digo, muchos dibujos realmente los ganáis mucho tiempo haciendo paralelas y luego recortando, que ahora vamos a ver esas opciones. Voy a Yo borrar tengo una todo. pregunta. Dime. Que es que yo cuando hago las paralelas en plan, ¿tengo que marcar primero la línea y luego poner offset o al revés? Mira, AutoCAD tiene dos formas de trabajar, lo que llaman nombre-verbo y verbo-nombre. Yo, por ejemplo, yo tengo una línea, ahora doy a la orden paralela, me pide la distancia, vamos a dejar una distancia metida, cojo el objeto y hago la acción. Esta es el verbo, esta es la forma nombre-verbo. Ahora vamos a hacerlo de otra forma. Yo tengo el objeto seleccionado, doy a la orden paralela, doy la distancia, la doy por válida, y ya tengo el objeto seleccionado. Luego puedo hacerlo de las dos maneras. Vale, vale, gracias. Una, ya te digo, le llaman nombre-verbo, es decir, primero elijo el objeto y luego digo qué hago con él, y la otra es verbo-nombre. Primero
digo qué quiero hacer y después elijo el objeto. Yo normalmente me gusta siempre dar a la orden y luego elegir los objetos. Por cierto, hablando de objetos, tú imagínate que yo ahora, esto es un truquillo, ¿eh? Quiero mover este objeto y ahora quiero volver a mover el objeto, este mismo objeto, porque me he equivocado. Bueno, pues si yo cuando doy la orden de mover o desplazar, o cualquier otra orden, no solamente con mover, le doy a la P de previo, AutoCAD me lo coge ya. ¿Lo veis? Sí. Y si he cogido varios objetos, los previos son esos varios. Por ejemplo, voy a hacer una cosa para que veáis. Y luego os voy a enseñar otra cosa para que sepáis. Yo, por ejemplo, quiero mover todos estos objetos. Los cojo todos y los desplazo. Y ahora resulta que me he equivocado y quiero volverlos a mover. Pues yo digo mover y en lugar de volver a coger otra vez todos los objetos, le doy a la P de previo y AutoCAD me coge todos los objetos que había seleccionado previamente y me los coge. Eso se llama conjunto de selección. Es decir, cuando yo cojo un conjunto de elementos, AutoCAD me crea un conjunto de selección y me lo está manteniendo en tanto y cuanto no vuelvo a elegir elementos. Con lo cual, si tengo que volver a hacer cosas sobre esos mismos objetos, no hace falta que los vuelva a elegir. Le puedo dar a la P de previo y me lo vuelve a coger todo. Si quisiera mover todos los dibujos de un objeto, eso tampoco lo vais a ver documentado, yo pongo así todos los objetos y cuando me dice los objetos, desplazar objetos, desplazar objetos y pongo _all, AutoCAD me coge todos los objetos de dibujo y puedo desplazarlos con el all. Pero antiguamente, fijaros, esto de coger todos los objetos había que hacerlo con una orden, había que hacer una trampa, había que hacer un sget x. Esto es AutoLisp. Y entonces me cogía un conjunto de selección, ¿veis? Era 3 de 8 objetos. Entonces con este objeto, con esto, podía ya desplazarlo. Eso era cuando no existía la opción de poner el all. Había que hacerlo recurriendo al AutoLisp. Pero bueno, esos son trucos que está bien que os los cuente un poco para que sepáis un poco las triquiñuelas que había que hacer hace tiempo. ¿Dudas con esta orden? Vale. Ahora vamos a ver dos órdenes muy relacionadas que son el alarga y el recorta, el extend y el trim. Y esto además AutoCAD lo ha cambiado. Yo no sé si hacerlo con el 2020. Voy a hacerlo con el 2020 porque 2018 es distinto al 2020 y seguramente va a ser más fácil que el 2020 se parezca al 2021, que todavía no lo tengo instalado. Vale. Tengo una línea y ahora tengo una serie de líneas. Bien, yo quiero que las líneas que no llegan a esta línea lleguen hasta ella y las líneas que se pasan se quiten. Entonces, vamos a ver primero la primera opción, que es la orden recorta. La orden recorta, que es la orden trim, lo que hace es precisamente cortarme una entidad contra otra. Yo doy a la orden trim, elijo el objeto cortante, por ejemplo este, y voy eligiendo los objetos, cuando tengo que seleccionar el espacio, y ahora objetos a recortar. Y entonces, si os fijáis, cuando paso el cursor por encima de esta línea que sobrepasa, AutoCAD me está poniendo una cruz para decir qué es lo que va a cortar. ¿Lo veis? Podría cortar por este lado o podría cortar por este lado de la línea. Puedo elegir el lado que quiero quitar. Por ejemplo, este. Y esta línea lo mismo. Quiero quitarle esto. Ya está esto. Bien. Esa es la orden trim. La orden trim, por supuesto, es muy potente porque yo podría tener, por ejemplo, un círculo. Puedo tener una línea que atraviesa el círculo y puedo recortar y digo, quiero quitar la parte interior de la línea al círculo. Cojo el círculo como objeto cortante, elijo el interior de la línea y la orden recorta me corta y me deja solamente el exterior. O si tengo una línea
que me cruza el círculo y quiero quitar lo que sobresale de la línea, lo mismo, le doy a la orden trim y recorto y recorto. Pero es que además también podría cortar el círculo. Si yo con la orden trim, vamos a dejarlo otra vez como estaba, cojo tanto la línea como el círculo y digo, quiero cortar esto que me sobra, y quiero cortar esta parte del círculo que también me sobra contra la línea, pues también me la corta. O sea, la orden trim es muy, muy potente. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago es dibujar circunferencias y luego con la orden trim recorto y lo convierto en un arco. Porque lo que estoy a lo mejor haciendo es un arco, pero resulta que es más fácil definirlo como circunferencia para el tema de la construcción, o a lo mejor construyo la circunferencia y luego lo recorto. Bueno, pues esta es la orden trim, recorta. Esta se utiliza muchísimo. Y, contrario al trim, está la orden alarga. La orden alarga lo que hace es lo contrario. Yo cojo el objeto. Perdona. ¿Sí? Es que en la orden trim me he perdido como, por ejemplo, se corta una parte. No sé si me entiendes, en plan, justo un punto. Vale, vamos a ver. Dibujo un círculo. Te voy a enseñar 3 posibilidades que hay. A ver si con esas 3 cumplimos lo que tú quieres. Vale. Bueno, 4, perdón. Bueno, una repetición de otra, pero bueno, te voy a poner otra más. Voy a coger como objetos cortantes todos. Opción 1. Corto lo que me sobresale de la entidad. O sea, Opción pones ¿Sí? trim y te Mira. pone eso, ¿no? Digo, trim. Vale. Objeto cortante. Mira, voy a coger solamente el círculo como objeto cortante para no complicarte la vida. O sea, solamente puedo cortar el círculo, ¿vale? Sí. Objetos a cortar. Pues digo, quiero quitar de esta línea. Entonces, si marco una parte exterior, me corta hasta el encuentro con el círculo. ¿Ves? Vale. Sí. También puedo cortar una parte, quitarlo dentro del círculo. ¿Vale? Vale. También podría quedarme solamente, si solamente me quisiera quedar, es lo que os quería enseñar, con una parte, de la parte de fuera, pues las otras ya lógicamente tendría que a mano borrar lo que me sobra. Esto lo puedo borrar o esto lo puedo borrar. ¿De acuerdo? Eso es la otra opción. Pero bueno, eso es una opción. Hay una opción en AutoCAD que es la orden parte, que a lo mejor es un poco lo que tú querías también. Te explico. Pero no Vale, quería no, daros es esa que, orden. vale, lo que me pasaba es que me confundía, no sabía que había que volverle a darle a Enter, ¿sabes? Entonces Ah, no, vale, bien. Sí, era eso. o sea, cuando AutoCAD te pide seleccionar entidades, vas seleccionando y cuando terminas de Sí, seleccionar las entidades contratantes al Enter o al espacio, es lo mismo, le das y luego ya continúas. Vale, Vale, muchas entonces gracias. aclarado, ¿no? Nada. Sí. Es que creí que querías otra cosa y es otra orden que hay, pero es que no quería darosla, ¿eh? No, gracias. Vale. Vamos a ver la orden alarga. La orden alarga hace justo lo contrario al trim. Me alarga una entidad hasta que corta otra. Entonces, cojo como extremo para alargar este. Y ahora ya le digo, quiero alargar esta entidad, quiero alargar esta entidad, quiero alargar esta entidad y así. Ahora bien, detalles. Voy a dibujar un círculo. Y voy a dibujar una línea aquí. Y voy a dibujar una línea aquí. Vamos a hacer la orden alarga. Vale, si ahora selecciono la línea de adentro, ¿qué va a hacer la orden alarga? ¿Qué pensáis? ¿Ir a la otra línea o ir, no sé? ¿Ir al círculo? No, a otra línea no, porque yo Vale, he elegido pues al círculo. ¿Pero a qué lado va? ¿Al de arriba o al de abajo? Pues al que quieras, no sé. ¿Y cómo le digo yo el que quiera? ¿Lo seleccionas? Es Pero que no sé, lo es una siento, lo entidad. siento. Vale, pues no sé. No, pero opina, me parece que quiero que participéis. Pues mira, si yo pincho por la parte de arriba de la línea, me alarga la parte más cercana a ese extremo. Y si pincho por la parte de abajo, me alarga la otra. ¿Lo veis? Es decir, si elijo un punto por aquí abajo, me alargaría hacia abajo la línea. Y si elijo un punto por arriba, me alarga hacia arriba la línea.
¿Lo veis? Sí. Con lo cual puedo alargar. Y si además quiero volver a alargar por abajo, pues vuelvo a darle otra vez por abajo y me lo vuelvo a alargar. ¿Y qué ocurre si intento alargar esta línea? Que no se va a poder porque no. Bien, mira, AutoCAD ya me pone un circulito diciendo que no va a poder hacer nada, ¿no es? Y si le doy, me diréis, AutoCAD no funciona, no funciona. Y dais ahora al F2 y AutoCAD ha empezado a decirme que no intersecta con el límite, el borde del límite. El camino no intersecta con el borde del límite. ¿Veis? O sea que AutoCAD no es que esté fallando, sino que no encuentra intersección. Es como si le digo que me haga la orden a larga a esta línea. Quiero con esta línea alargar esta. ¿Me va a funcionar? No, porque no llega a ella. Bueno, pues aprovecho para contar otra cosa que es un híbrido. Es decir, yo quiero alargar esta línea y quiero alargar esta línea hasta que se encuentre, que es otra opción, ¿no? Eso también es muy útil, ¿no? Muchas veces decir, bueno, quiero cerrar una figura y tengo que prolongar dos líneas hasta que se cortan. Bueno, pues para eso AutoCAD tiene una orden. Vamos a ponerla aquí que están en la misma categoría. Que es la orden empalme. La orden empalme es además muy potente, porque además me permite hacer empalmes con redondeos. Por ejemplo, yo doy a la orden empalme y si no le digo nada, pues aquí tenéis el empalme hecho. Está. Me ha llegado y me la ha unido. Pero la orden empalme, cuando la llamo, tiene varias opciones. Y una de ellas es dar el radio. Si yo doy el radio, si yo cojo y defino un radio, por ejemplo, este radio, gráficamente, y ahora elijo esta entidad y elijo esta entidad, AutoCAD me hace el empalme y además me hace un empalme redondeado con el radio que yo le he pedido. ¿Puedes repetir eso? Sí. Bueno, deshago. Yo tengo esto, digo, quiero hacer un empalme. Si yo le digo que el radio sea 0, voy a poner radio y valor 0, y digo que me haga el empalme entre esta línea y esta, pues AutoCAD directamente me las prolonga. Pero puede ser que me interese hacer un empalme y que el borde no sea justo en punta, sino que esté redondeado. Entonces yo tengo esa opción con la orden empalme de la siguiente manera. Primero le digo que quiero dar un radio. Le doy la R de radio y me pide un radio de empalme y le doy un valor. Por ejemplo, este. Estoy metiendo la distancia gráficamente, pero puedo ponerle 100, un radio de 100. Vale. Y ahora me pide que elija el primer objeto, que elija el segundo objeto y AutoCAD me va a hacer el empalme, pero en lugar de acabar en punta, como prolongación de las líneas, me está metiendo además un arco para suavizar el encuentro entre las dos líneas, que es lo que se llama un radio de acuerdo. O sea que para hacer el arco, lo que tienes que hacer es darle R. R, sí. Darle al radio, eso es. Y después. Y después ya eliges las entidades. Vale. Mira. Es que le estoy dando R y no sé, ¿Sí? me da. No sé, no entiendo qué pasa. Vamos a ver, mira, lo vuelvo a repetir y si no, luego compartes tu pantalla. Vale. Voy a dejarlo como estaba otra vez. Doy a la orden empalme. Primer objeto. Cuando me pide el primer objeto, en lugar de dar un objeto, doy a la tecla R. R, Enter. Ah, vale, nada. Es que no sabía que había que darle empalme antes. Ah, vale. Empalme. Radio, Enter, el valor del radio. Por ejemplo, voy a poner 150 o 140. Y ahora ya me pide que seleccione los objetos. Entonces cojo este objeto y este objeto. Vale, perfecto. Vale, si yo ahora vuelvo a hacer la orden empalme, por defecto, me está guardando el último radio que he usado. Es decir, si tengo que hacer varios empalmes con el mismo radio, no tengo que estar dando la tecla R todo el tiempo. Directamente lo tengo en tanto y cuanto no lo vuelva a cambiar de valor.
Yo tengo una pregunta. Sí. Que yo cuando, pues eso, pones empalme, le doy a R, pues me dice recortar, no me dice el radio. Una pregunta, mira. Vale. Yo es que lo tengo en inglés. A mí me pasa Perdón. igual también. Vale, no os preocupéis porque ahora os explico lo que hay que hacer en estos casos. Cuando yo doy el orden empalme, imagínate que, vamos a ver si puedo. A ver si puedo ver que me aparezcan las opciones de empalme. Aquí está. A ver si puedo. No, no me vale esto que quería enseñar. Hacedme una prueba, porque si dais al orden empalme y cuando os pida en lugar de R ponéis radio, tecleáis la palabra radio, ¿os funciona? A mí sí. Sí, ponéis la... Sí, sí funciona. Vale, entonces os explico. Eso es porque tenéis dos opciones. O sea, el empalme también en estas versiones nuevas de AutoCAD te da la opción de hacer el recorta. Entonces, si ponéis R, está entendiendo que queréis hacer un recorta. Es como si yo en mi orden empalme pusiera, mira, cuando dais a empalme, a mí me aparece deshacer por línea radio, trim y múltiple. ¿Vale? Fijaros que me aparece una letra en azul. ¿La veis? En un DOM me aparece la U, en Polyline me aparece la P, en radio me aparece la R. ¿Lo veis? Sí, sí. Vale. Si yo doy la R, entiende que quiero radio. Si doy a la T, entiende que quiero hacer el trim. Y si doy a la P, entiende que va a hacer una polínea. Entonces, cuando vosotros dais a orden empalme, ¿qué texto os aparece? Bueno, el mismo prácticamente, solo que en español. Vale, ¿y cómo te aparece en español? Radio, sí, radio pone RA, sí, sí. Radio RA en azul, ¿verdad? Sí. Luego tienes que poner RA para que te entienda. Y recortar te pondrás solamente la R. Exacto. Vale. Y deshacer, yo muchas veces lo que hacen es ponerte la H, ¿verdad? Bueno, aquí yo tengo la D. La D, vale. Yo también. Vale, vale. Bien, Gracias. pues cuando os aparezcan esos temas tenéis que elegir la letra azul que os aparece para que sepa distinguir cuál es la que queréis. O teclear la palabra entera. Por eso os decía que si tecleabais radio quitabais ese problema de la ambigüedad. ¿De acuerdo? Me alegro que os haya aparecido este problemilla porque este tipo de... Muchísimas órdenes de AutoCAD tienen varias opciones y siempre os van a aparecer de esta forma. Os va a aparecer en color azul la letra que hace que active esa opción. La letra o letras, vamos. ¿Alguna cuestión más de esta orden? Vale. Bueno, pues estas son órdenes muy útiles, alargar, recorta y empalme. Vale, perdona, profe, es que tengo Sí. un problemilla que Dime. no me deja. ¿Qué pongo? Empalme. ¿Sí? Empalme le doy, ahora me pone abajo radio, le tengo que dar a radio, ¿no? RA, sí, RA. Vale, le doy a RA, RA, sí. Enter. Enter. RA, Enter. Te pide un valor del radio. Voy a poner 13. ¿Sí? Enter. Y ahora, Enter, sí, le he dado. Selecciona objetos. Te va a pedir que seleccione las dos No, líneas. es que me pone el prohibido. Radio demasiado. Ah, es demasiado grande, vale. Vale, ya está, lo tengo, gracias. Vale. No me dejaba. Los mensajes de AutoCAD, efectivamente. O sea, Vale. si tú, por ejemplo, con este empalme, vamos a hacerlo otra vez para que lo veáis. Si yo, por ejemplo, cuando hago la orden de empalme, cojo y le digo radio y cojo este radio enorme y digo empálmame esta con esta, no me deja. Me dice radio de empalme es demasiado grande. Y si le doy, porque soy muy cabezón, pues nada. Aparte me pone inválido y en el mensaje de AutoCAD me lo está poniendo aquí además.
La verdad es que yo creo que con todos estos avisos tenía que haber parado antes, ¿verdad? Pero fijaos que me pone hasta inválido, inválido. O sea que, efectivamente, sí, AutoCAD si no puede hacer algo porque estáis intentando algo imposible, pues os lo va a decir. Ya digo, el tema del fillet, pues lo tenéis, el empalme, lo tenéis aquí también. Bien, vamos a ver dos órdenes más, muy útiles también, y yo creo que con esto prácticamente el tema de edición lo tenemos casi hecho. Una orden que también vais a utilizar muchas veces es la orden escala. La orden escala lo que hace es lo siguiente. Yo, por ejemplo, tengo un objeto, tengo, por ejemplo, un círculo y tengo, por ejemplo, un rectángulo. Y resulta que yo quiero que este círculo y este rectángulo sean el doble de grandes, 2 veces mayores. Yo podría, hombre, si tienes mucha habilidad, pues puedes decir, bueno, pues con la orden, con la paralela, pues podría hacer una paralela al doble del radio, una paralela al doble de esto, en fin, pero hay veces que el tema es mucho más complicado y la orden paralela pues a lo mejor no me funciona. Entonces tenemos la orden escala. La orden escala, ¿qué hace? Me pide que seleccione los objetos y elijo objetos. Y ahora me pide un punto base. ¿Algunos de los que estáis aquí en clase habéis estudiado Motecia? Yo sí. Sí. Tú sí, ¿no? Vale. ¿Y cómo te la explicaban la Motecia? Pues, a ver, yo lo estudiaba en la pizarra. Y no me acuerdo. No te acuerdas. ¿Pero os lo explicaron a partir de la homología? ¿Estudiaste homología y afinidad o no? A mí sí. Sí, sí. Sí, ya me estoy acordando. Sí, sí, sí. Sí, ¿os recordáis que la Motecia era un caso particular de la homología en la que la recta límite y los ejes eran impropios y el vértice propio? Bueno, no os acordáis, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo hago una escala, que en el fondo la escala es una no deja de ser en estos casos una homotecia y una homología, cuando me pide el punto base, lo que me está pidiendo es el vértice. Entonces me digo, bueno, pues yo cojo como vértice un punto el que yo quiera, por ejemplo este. Este punto que he elegido como vértice es un punto que a partir del cual es el origen, digamos, de mi homotecia y a partir del cual va a ir creciendo o decreciendo, ¿veis? Bueno, pues ahora me pide, aparte del origen de la homotecia, me pide el factor de escala. Y yo, por ejemplo, le digo, no, un 2. Y he hecho la figura el doble de grande. ¿Por qué me pide el centro de la homotecia cuando hago la escala? Porque me puede interesar mucho escalar el objeto con respecto a un punto fijo. Para que veáis que no hago trampa, yo tengo una línea y quiero hacer este rectángulo la mitad de grande, pero quiero que esta esquina siga coincidente con la línea. Pues hago la orden escala, cojo este objeto y como punto de homotecia cojo el punto final de la línea. Y ahora le digo factor de escala 0,5. Y lo he hecho. Vale, ahora una pregunta para los avanzados de clase. Ay, Espera, profe, si tengo una pregunta. Dime. Vale, que cuando estoy haciendo ahora lo de la escala, ¿Sí? bueno, lo que he hecho ha sido coger seleccionar los objetos. Ah, no, es que ¿Sí? se han hecho el doble de grande, vale, pensaba que se duplicaban, vale, nada. Vale, visto. Vale, pregunta. Voy a hacer una cosilla. Voy a cambiar esto de color para que veáis que es lo que quiero hacer. Vale, ¿veis la línea roja? Yo quiero que este rectángulo sea tan grande que el lado del rectángulo coincida con esta línea roja. ¿Cómo lo haríais?
Cogiendo el centro en el vértice inferior del rectángulo a la izquierda. Sí, ¿y qué factor de escala hay que dar? El que, pues al tamaño que quieras. El que quiera, pongo 3 y ya me llega hasta el final. ¿Pol? No. Cojo este objeto, cojo este vértice como origen y digo factor de escala 3. Uy, casi. Pero no. ¿Cómo lo haríais? ¿No podrías marcar el final de la línea como el tamaño de la escala como tal? Eso estaría fenomenal, ¿verdad? Bueno, vamos a decirle a AutoCAD que atienda a tus súplicas. Vamos a orden escala, cojo el objeto, cojo el punto base y ahora entonces voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y entonces, con la orden escala, fijaros que aquí abajo me aparecen dos opciones, copiar y referencia. ¿Veis? Pues voy a hacer lo que tú me dices. Dais a la R de referencia. Y me pide longitud de referencia. Y digo, mi longitud de referencia es esta. Y ahora me pregunta la nueva longitud. ¿Cuál es la nueva longitud? El final de la línea. Ya está. AutoCAD me ha hecho la escala en base a una referencia. Y eso es pulsando R solo. Solo pulsando R. Y AutoCAD hace todo el trabajo sucio. Ha medido mi distancia, ha medido la distancia que quiero convertir y esa división, porque en el fondo no es más que dividir una distancia por otra, la hace AutoCAD por dentro y por nosotros. Tampoco penséis que si no tuviéramos esa opción estaríamos muertos. Yo, por ejemplo, doy a la orden list, pido este objeto. ¿Este objeto cuánto mide de distancia? 38,06. Voy a apuntarla en un papelito. Esperad. 38,06. Ahora voy a pedir a AutoCAD la distancia que tiene este rectángulo. ¿Qué distancia tiene? 1247. Voy a cometer un pequeño error porque no apunto decimales, ¿eh? Pero bueno. Y ahora cojo y divido 3806 entre 1247 y me da 3,05. Luego, si yo hago la orden escala y cojo este objeto y cojo este punto y le pongo 3,05, lo tenemos. ¿Está bien? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguno de vosotros es perfeccionista? No. ¿No? Entonces No. nada. Porque si fuerais perfeccionistas, si vamos ampliando, 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 diréis que no está perfecto. ¿Por qué no está perfecto? Por los Porque he decimales. despreciado los decimales. Tendría que haber metido un montonazo de decimales para que esto quede perfecto. Sin embargo, si le digo a AutoCAD que lo haga él, vamos a ver cómo estamos. Scale, este objeto, referencia, en punto base este, referencia, y digo que esta distancia se convierta en esta otra, pues esto si lo ampliamos, 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 por mucho que lo amplíe, nunca va a estar mal. Tampoco pasa nada, porque muchas veces esos fallitos que hay ahí, fijaros lo que he tenido que ampliarlo para que se vea el problema, ¿eh? Tampoco, o sea, no penséis que todos los dibujos que os pueden caer en la vida son perfectos. Luego empecéis a ampliar y se ven los fallos, pero a una escala macroscópica, pues es válido el tema muchas veces. Vale, ¿viste la orden escala? Sí, sí. Yo no entiendo lo de las referencias, si lo puedes volver a repetir. Sí, mira, Gracias. nada. Vuelvo a dejarlo reducido. ¿Estás al micrófono? Sí, sí. Vale, vamos a ver. Yo digo, yo quiero que este rectángulo sea mayor, lo quiero escalar, pero que esta longitud, la del lado mayor del rectángulo, coincida con la longitud de la línea roja. Es lo que quiero.
Entonces le digo, vale, yo le doy una escala y digo, este objeto y este punto base. ¿Qué tamaño tendría que tener? Pues yo podría, ojo, intentar hacerlo así. Hasta que llegue un momento que más o menos acierte. ¿Sabéis? Es Sí. una posibilidad. Otra es, como lo he hecho antes con la calculadora, digo, bueno, pues la longitud mayor dividida por la longitud menor es 3,05, lo escalo por 3,05. Vale. Pero hay una opción que tiene AutoCAD que se llama por referencia. Y por referencia lo que hace AutoCAD es, me pide primero una distancia, la que yo quiera. Y luego AutoCAD me dice a continuación, bueno, y esa distancia que tú me has dado, ¿cuánto quieres que mida realmente? Y entonces le das la nueva. Entonces, si lo hacemos por la opción de referencia, digo referencia, me pide longitud de referencia. Y le digo, pues mira, mi longitud de referencia es esta, la del lado. Y ahora me pregunta, dime cuál es la nueva longitud. ¿Qué longitud quiero yo ahora para esta que he cogido como base? Y ahora yo cogería y me voy hasta el punto final. Vale, ya ¿Entiendes está, ahora? gracias. Sí, sí, sí. Mirar, este tema de escala por referencia lo vamos a hacer muchísimo en la segunda parte del curso. Cuando veamos planos acotados, muchos planos, bueno, incluso también en esta primera parte, habrá planos que os daremos en formato PDF. Entonces lo que vais a tener que hacer es ese PDF, meterlo en AutoCAD y medir sobre el PDF en AutoCAD. Y entonces lo primero que tendremos que hacer es convertir ese PDF a sus verdaderas magnitudes, a su verdadera medida. Porque tú metes un PDF y no dejas al final una imagen ahí. Y lo que vais a tener que estar haciendo son escalas por referencia. Por eso, anotaros esto mentalmente que lo vais a estar utilizando más adelante. Dos cuestiones, si me permite, Ramón. Sí, por supuesto. La primera, cuando nosotros vayamos a trabajar en 3 dimensiones, casi siempre, bueno, siempre va a ser fundamental que los objetos los tracemos con precisión, porque muchas veces tenemos que definir superficies que luego tenemos que extruir para generar un volumen. Y si esa superficie no cierra correctamente, pues no vamos a poder realizar esa extrusión. Por tanto, hay que ajustar en la forma que os ha enseñado Ramón, ¿no? Hay que ajustar con total precisión los objetos. Claro, cuando nosotros vamos a hacer un plano en 2D y simplemente vamos a imprimir eso y no vamos a hacer ninguna otra operación, pues el ojo humano pues ve el detalle que ve, con lo cual pues podemos muchas veces hacerlo sin llegar a esa precisión. Pero cuando tenemos que trabajar con los objetos o que hacer análisis de algún tipo, pues es necesario que estén perfectamente representados sin ese tipo de errores. Entonces hay que tener presente esto. Y luego también me gusta aclarar que la definición de este comando como escala pues suele inducir a error. Es decir, con este comando no podemos generar las escalas de nuestros planos. ¿De acuerdo? Simplemente lo que hacemos es reducir o ampliar el tamaño. Cambiamos, modificamos, editamos geometría. Es decir, estamos cambiando el objeto que nosotros estamos representando. Cosa que no hace la escala de un dibujo. La escala de un dibujo conserva el tamaño del objeto aunque lo represente más pequeño. Ya lo iremos viendo cuando vayamos trabajando con los objetos. Veremos que la escala es una relación entre el tamaño real del objeto y el tamaño representado y por tanto, pues como relación, pues realmente no está modificando. Yo lo represento más grande o más pequeño según la escala que utilice, pero el objeto real seguirá teniendo el mismo tamaño. Aquí no. Cuando utilizamos el comando escala, estamos modificando el tamaño del objeto. ¿Vale? Entonces, tener esto presente y no confundirlo nunca. Gracias, Ramón, perdona. De nada. Bien, pues vamos a terminar todas estas explicaciones con una última orden más de edición. Tampoco significa que con esto esté todo visto, es decir, iremos luego dando más opciones si nos hacen falta. La última orden que quería enseñaros es la orden gira.
yo, por ejemplo, tengo una línea que es horizontal y tengo un rectángulo, que lo tengo aquí. Si yo, por ejemplo, quiero que esta línea, en lugar de ser una línea horizontal, sea una línea que forme 30 grados con respecto a la línea horizontal, ¿qué creéis que habría que hacer? ¿Dibujar una nueva línea? No. Girar esta, ¿no? Sí, sí. Vale, pues vamos a ver. La orden gira, que la voy a poner aquí ahora. Rotate en inglés. Pues lo que hace es lo siguiente. La orden gira. Selecciono objetos, lo mismo que antes. Puedo elegir uno o varios. Una vez que le he elegido los objetos, me pide el punto base, es decir, respecto a qué punto quiero rotar. Por ejemplo, voy a coger el punto medio de la línea, para que veáis que voy a rotar respecto a la línea. Y luego me pide el ángulo que quiero rotar. Entonces yo, por ejemplo, digo, no, quiero rotarla a 30 grados. Entonces tecleo 30 y la roto 30 grados. Preguntita. ¿Cómo rotaríais este rectángulo para que este rectángulo coincidiera con esta línea? Pues 0 grados. 0 grados. Si hago 0 grados no me rota nada. Ah, vale. Cogiéndolo si tú y yo digo- moviéndolo. Menos 30. A ver, esta forma un ángulo de 15 grados. O sea que lo roto 15 grados y ya está resuelto. ¿Lo hago así? Voy a decir rotar, punto este y ángulo 15 grados. ¿Me ha quedado bien la rotación? No. Pero si AutoCAD me decía que eran 15 grados la recta. ¿Qué pasa? Bueno, pues que AutoCAD me está mostrando 15 y a lo mejor realmente estas no son 15 grados, son 14,8 o lo que sea. Bueno, pues si yo quiero rotar una cosa también con mucha exactitud como antes, también puedo recurrir a una referencia. ¿Veis que abajo me pone referencia otra vez? Referencia. Y le digo ángulo de referencia, este. ¿Cuál quiero que sea el nuevo grado? El nuevo ángulo, este. ¿Está bien ahora? Perfecto. Pues lo mismo que podemos escalar con respecto a una referencia, podemos rotar respecto a una referencia. También tenerlo en cuenta por lo mismo, porque si a lo mejor os damos un PDF que está un poquito descuajeringado y un poquito girado, pues a lo mejor tienes que girar y si tienes algún eje vertical y dibujado, utilizar ese vértice como referencia para poder dejar bien colocada la figura. Vale, pero bueno, es que a mí no me sale. Yo le doy a la referencia, pero luego no me... A ver, en plan, lo repetimos. Repito las órdenes. Girar. Objeto, este. Punto base. Cojo este. R de referencia. Y me pide ángulo de referencia. Y yo cojo un segmento, por ejemplo este. De ese segmento AutoCAD lo único que me va a coger es el ángulo. Da igual que coja uno más largo, más corto, no importa. Y ahora me pide el nuevo ángulo, que lo podría teclear o, teniendo este punto de base como referencia, decirle, no, cógeme el punto final de esta línea y me coges el ángulo de ese vector. Ah, vale, vale. Te ha salido, ¿no? Sí, sí. Una pregunta. Sí. Para cualquier comando, cuando quieres hacerlo respecto a un punto, siempre es poniendo R. No. Ojalá tuviéramos referencia en muchas más cosas. Te la tiene que dar esa opción AutoCAD. Es decir, cuando la orden de girar y la escala la tienen. Cuando yo digo girar, cojo el objeto y cojo el punto de línea, fíjate que aquí abajo en pantalla me está apareciendo la opción de referencia R. ¿La ves? Abajo. Sí, sí, sí. Pero no siempre tengo esa opción. Ah, vale, vale, vale. Bueno, para que practiquéis, porque al final me estoy enrollando yo mucho, ya con esto más o menos hemos terminado las órdenes de edición de AutoCAD, vamos a hacer las figuras de ayer. Todo el tema de esas figuras que se utiliza mucho en molduras y todo esto. Y aunque ayer hicimos una rápidamente, hoy vamos a ir viendo un poco todas. Entonces,
me gustaría, si te parece bien, Gaby, que estén ellos un rato intentándolo solo y luego ya les ayudamos nosotros, ¿no? Me parece perfecto, Ramón. Bueno, pues empezar con las figuras. Si queréis os las pongo ya aquí en pantalla. Vengáis. El de Escocia, eso, aquí está. Bueno, pues ayer hicimos el sumáscopo, si recordáis. Pues seguir con el toro y todo eso. Recordar que la A era un parámetro que lo tenéis aquí abajo definido, que era el valor de esa medida, que en este caso es 5, e intentar hacerlas. Aquí es muy útil todo lo que hemos visto de recortar, ¿sí? Dime. Que me dice Paula que repitas lo del ángulo. Lo del arco, perdona. ¿Qué es lo del arco? ¿Qué es lo que quieres saber del arco? Por ejemplo, ¿te acuerdas en el sumoscapo, ¿vale? Hay un ¿Sí? arco y lo explicaste así un poco rápido porque faltaba poco tiempo y bueno, yo tampoco me enteré, por ejemplo. Bueno, venga, pues os repito el sumáscopo, pero un poquito más rápido ahí. Vamos a ver, voy a empezar un nuevo dibujo. Voy a reducir un poquito AutoCAD para tener de fondo esta figura y así poder ir viéndola según la necesitamos. Vamos. Veis las dos pantallas a la vez, ¿verdad? Vale. Yo ya hice una cosa que dije, dibujo una línea cualquiera de 55 unidades de larga. Arroba, ¿recordáis? 55,0. Bien. Esa es mi línea que mide 55. Bien. Hacíamos un zoom extensión para que me quede la línea más o menos grande. Y ahora digo, hago una paralela a 5. Offset, le digo 5. Una paralela a 5 y tengo la parte inferior de esta. Ya tengo esta línea. Y ahora una paralela a 20. Offset, otra vez cambio el 5 por 20. Cojo esta línea y tengo la de abajo. Luego hago una línea que venga de aquí a aquí y hago el cierre. Otra línea que venga de aquí a aquí y hago el cierre. Hice una trampa ayer que dije, bueno, ahora hago una paralela a 2,5. De esta línea por aquí y de esta línea por aquí. Y las desplazo un poquito para abajo. ¿Por qué las desplacé para abajo? No hacía falta ni desplazar, porque con lo que sabemos hacer hoy ya, puedo hacer un extend hasta esta línea, alargo, alargo, y ahora ya podría hacer un trim, recorta, ¿recordáis? De estas líneas, quito esto que me sobra, quito esto que me sobra, e incluso con un trim puedo quitar esto que me sobra y esto que me sobra. Tengo todo menos el arco, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo haríamos el arco? Pues yo, la solución más sencilla sería la siguiente. Para mí, pero bueno, eso tenéis multitud de formas de hacerlo, Por eso digo, la más sencilla para mí sería una paralela 2,5 hacia abajo. ¿Por qué? Porque este extremo y este extremo, ¿qué van a ser? Los centros del arco que tengo que dibujar. ¿Lo veis? Yo no, ¿por qué? Pues porque, mira, si te fijas en esta figura, hago una un poquito más grande. Vamos a ampliar un poquito más. Este punto de aquí, ¿a qué distancia está en horizontal respecto a esta vertical? Si A vale 5, ¿cuánto vale este segmento? A ver si Pues a puedo dibujar yo. 2,5. Vamos a ver. Esta distancia es de 2,5, ¿no? ¿Y esta distancia de aquí a aquí de cuánto es? De lo mismo, 2,5. De 2,5. Sí, correcto. Entonces, si yo ahora
hago una pared a 2,5, tengo este lado. Y encima, esto sé que está sobresaliendo 2,5 porque es la distancia. Luego este es el centro de ese arco. Este centro que tengo aquí es ese comienzo. Con lo cual yo haría un círculo, que el centro estuviera aquí y que tuviera de radio este valor. Y un círculo que el centro estuviera ahí y el radio tuviera ese mismo valor. ¿Y ahora qué pide el programa? ¿Qué nos está pidiendo a gritos AutoCAD? ¿Qué orden? El de recortar. Voy a recortar. Cojo un trim, cojo todo para no complicarme la vida, que sea AutoCAD el que piense, y digo, quito esto que me sobra, 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 y por último esta línea, que era una línea auxiliar, la borro. Ya tengo hecha la pieza. ¿Vale? Bueno, pues poneros por favor con las siguientes figuras. Y si alguien tiene problemas, pues por supuesto ayudamos. Pero intentar vosotros pelearos un poquito, aunque luego las haremos. Dejo de compartir. ¿Cuánto tiempo dejamos, Gaby? ¿Media hora te parece bien? ¿Un poco más? Bien. ¿Una hora? No, Media hora, ¿no? media hora por lo menos, sí. Luego ya veremos cómo vais dentro de media hora. ¿Os parece bien? Yo estoy teniendo un problema con una. Pues dinos. Con la tercera, la de Gola, que es que no sé hacer las curvas de los lados. Mira, en la Gola. Te doy una orientación. Tú fíjate que tienes una línea que une el vértice superior, la esquina inferior izquierda, la une con la esquina inferior de abajo, ¿sabes? La superior. Tienes Sí. una línea. Esa línea tiene una circunferencia cuyo diámetro coincide con ella. ¿Lo ves? Sí. Y luego tienes dos circunferencias que tienen el mismo diámetro que esta primera, es decir, que tienen, al final son tres circunferencias del mismo radio. Lo que pasa es que solamente representa las dos, una y la de arriba. ¿Lo Sí. ves? Donde se cortan esas dos circunferencias, tienes el centro del arco. Y es un arco que tiene de radio. Sí. Que tiene de radio la distancia que hay entre esa intersección de esas dos circunferencias y un extremo de la ola. Mira, para que te hagas una idea. Tienes una línea que es esta, 8, y otra línea que es esta. No lo estoy viendo. Ay, perdón, que esto no estoy compartiendo, perdonad. Vale. Comparto pantalla. Vale, perdona. Vale, tengo una línea que es la superior y otra que es la inferior. Entonces, tú tienes una línea que hace esto y tienes un círculo por dos puntos que viene de aquí a aquí. ¿Vale? Y ese mismo círculo, podemos copiarlo. Círculo. Este círculo. Y me llevo este punto al punto medio de aquí. De momento voy a ponerlo más pequeño para poder ver las dos figuras a la vez. Esto es lo que tenemos en un lado y es lo que tenemos en el otro. ¿Estáis de acuerdo conmigo?
Sí. Bueno, pues yo ahora no tengo más que hacer un círculo que tenga el centro en la intersección de estas dos líneas. Y el radio sea S. Si ahora recorto, para que veas, tendría ese trocito de arco. Y si ahora hago una simetría de esto y tomo como línea de referencia esto y ahora desplazo esto de aquí a aquí, tengo hecha la bola. Vale. Vale, gracias. Nada. Perdona, en en el primer dibujo, en el del sumoscapo, ¿cómo haces para que las líneas de abajo con 5 menos las subas para arriba? ¿Cómo lo habías hecho? He utilizado la orden a larga. He dibujado paralelas. Vamos a ver, ¿quieres comparto otra vez pantalla? Sí, porfa. Lo que hice, no lo tengo aquí. Bueno, me lo he cargado, no importa. Hice una línea, vamos a ver que no voy a borrar esto. Hice una línea de 55. Hice una paralela 5. De aquí a aquí, una paralela 20. De aquí a aquí, uní la parte de arriba. E hice una paralela 2,5 a cada lado. Offset 2,5. De este objeto por aquí y de este objeto por aquí. Hice una larga. Tomando como punto final este, alargué este objeto y alargué este objeto. Y eso es lo que hice de comienzo. ¿Era esa tu duda? Sí, vale, muchas gracias. No. Yo no sé si paremos la grabación, ¿no, Gaby, en este tiempo muerto, por si acaso, y luego... Bueno, Y luego... bueno, no sé, Ramón. A veces estas dudas son interesantes, pero sí, podemos, Bueno, no sé, entonces... podemos Bueno, parar, como quieras, ¿eh? Da igual. podemos parar la grabación. Páusala, ¿no? Y si hay alguna duda la activamos. No Vale. sea para que no haya luego 20 minutos a lo mejor de silencio en Perfecto. el vídeo. He dibujado línea. He dibujado línea. Sí, Voy a dibujar un círculo. He dibujado un círculo. sí, lo que pasa es que no lo estás viendo. Correcto. Si ahora activara la capa 3, esas líneas y ese círculo los tengo ahí. Entonces es muy peligroso porque, claro, si trabajo con una capa desactivada, pues la gente puede pensar que AutoCAD no está funcionando y estoy dibujando, pero lo que pasa es que no lo veo. Entonces, mucho cuidado cuando desactivéis capas. Si AutoCAD te avisa, pues leer el mensaje para evitar
luego tenéis esto que os estoy comentando. Bien, también puedo, en lugar de desactivar una capa, puedo inutilizarla. Que es que me gusta más la palabra que utilizan en inglés, o en español suelen utilizar, es la palabra congelar. Congelar una capa. Si yo congelo una capa no puedo hacer nada con ella. Es decir, si yo ahora me voy acá, me voy a ella, no puedo trabajar con ella, ni puedo hacer nada de eso. Es decir, una capa inutilizada es una capa que es totalmente intocable en ese aspecto. La puedo volver a reutilizar cuando quiera. ¿Qué diferencia hay entre apagar una capa e inutilizar una capa? Pues a efectos prácticos, pocos, pero internas sí hay muchos. Yo, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, hago un dibujo, esto lo podríais ver en dibujos muy complicados. Si yo, por ejemplo, hiciera un dibujo muy complicado y tengo una capa con muchísimas entidades y le pido a AutoCAD que me la vuelva a regenerar, es decir, que vuelva a procesar toda la información, imaginaos que a lo mejor eso AutoCAD le lleva, pues no sé, un minuto hacerlo. Es un dibujo complicadísimo. Si la capa está apagada y yo le digo a AutoCAD que regenere el dibujo, esa capa inutilizada la sigue, esa capa apagada la sigue procesando y ese minuto lo va a seguir tardando en regenerar el dibujo. Sin embargo, si regenero una capa, AutoCAD, si utilizo una capa, cuando regenere el dibujo, para AutoCAD nada de la que haya en esa capa existe, con lo cual la regeneración del dibujo es mucho más rápida. ¿Qué ocurre? Yo creo que obedece a una razón un poco histórica. Cuando AutoCAD comenzó, solamente tenía la opción de activar o desactivar capas. Y entonces, pues nada, yo si no quería trabajar una capa, la desactivaba y dejaba de verla. ¿Qué problema hay? Que cuando los dibujos eran muy complicados, aunque estaban desactivadas, las capas seguían procesándose por dentro. Entonces el tema seguía siendo muy lento. Entonces AutoCAD sacó la opción de congelar la capa. Para mantener la compatibilidad que os comenté antes, no han podido quitar la orden de desactivar. Porque yo creo que teniendo la orden de apagar, perdón. Yo creo que teniendo una opción de inutilizar una capa, el apagar una capa sobraría. Pero bueno, ahí están. Tenemos las dos opciones. Las capas las puedo cambiar de nombre. Es decir, si yo voy al menú capa, capa 2, la puedo coger y cambiar de nombre. Y no pasa nada. Las capas se pueden borrar. Capa 5, anda, no la quiero. Voy a borrarla y la borro. Voy a borrar la capa 3. ¿Me ha dejado? No. Yo no puedo borrar una capa si esa capa tiene entidades, ¿vale? Esa es otra opción que también hay que tener cuidado con ello. Es decir, bueno, no hay que tener cuidado porque AutoCAD ya me avisa. Cuando tengo entidades que están en una capa, no puedo borrar la capa, lo cual es lógico. Si ahora cogiera a una capa y le cambio el color, veréis que las entidades de la capa cambian de color, no hay ningún problema. Por ejemplo, si una capa amarilla le pongo un color ahora, por ejemplo, de color o azul así oscuro, pues veréis que me han cambiado el color. He puesto un color que se ve mal aposta para que veáis el cambio. Y luego las capas también pueden llevar asociada, y voy a aprovechar para contar un poco, el tipo de línea. Imaginaros que yo la capa 2, esta que he hecho, la capa 2, la quiero con un tipo de línea, por ejemplo, discontinuo. En el menú de capas, si vuelvo al menú de capas, aquí tengo el tema de congelado, el tema de bloqueado. Por ejemplo, yo puedo bloquear una capa. Si yo bloqueo una capa, no puedo dibujar en esa capa. O sea, sigo viendo la capa, pero no puedo ni añadir entidades, ni borrar entidades, ni hacer nada en esa capa. Es una forma de proteger, ¿no? Es decir, tengo una capa hecha y quiero que, por evitar que accidentalmente se me borren cosas, no tengo más que coger, llegar a esta capa, bloquearla y listo. Puedo cambiar el color y puedo cambiar el tipo de línea. Vamos a cambiar el tipo de línea. Tipo de línea por defecto está en continuo. Es un tipo de línea que existe siempre en AutoCAD. Yo ahora digo, no, quiero otro tipo de línea. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y esto, por favor, fijaros cómo lo hago para que veáis cómo es. Yo le digo cargar. Y AutoCAD me muestra de un fichero y con extensión .lin los estilos de línea que hay. Yo podría crearme tipos de línea, ¿eh? Si queréis un día os enseño, es muy sencillo. Pero bueno, puedo coger otro fichero de tipos de línea
incluso tipos de línea creada por mí. Y cojo un tipo de línea, por ejemplo esta. Y ahora ya AutoCAD tiene a su alcance estos dos tipos de línea. Con lo cual, si yo quiero que esta capa tenga este tipo de línea, le pongo esta, la que acabo de cargar, y a partir de ahora, si os fijáis, el dibujo tiene este otro tipo de línea. Si, por ejemplo, en la capa 3 quiero otro tipo de línea distinto, por ejemplo, para que veáis un poco cómo se hace, vuelvo a venir aquí, tipo de línea, digo cargar, cargo otro tipo, por ejemplo esta de puntos, y le digo que quiero utilizar esta en esta capa. Con lo cual ahora ya en esta capa tengo mis líneas de puntos. Esto es muy cómodo, porque si yo, por ejemplo, quiero cambiar un color, quiero cambiar un tipo de línea, cualquier cosa, no tengo que ir entidad por entidad para cambiar. Directamente cambio la capa a la que pertenece esa entidad y si las propiedades de la entidad están por capa, pues se me cambian automáticamente al tipo de línea y al color. ¿Dudas que tengáis? Que yo no sé cómo crear una capa nueva. Pues le das a orden capa. Y ¿veis aquí este simbolito que tiene una especie como de circulito de naranja, amarillo naranja? Sí, Le das ahí. pero es que yo cuando le doy, o sea, cuando escribo lo de capa no me sale ese menú. Vale, pones guión bajo capa, pon guión bajo layer. Mm, También podrías poner el orden capa así. Perdón. no, me sigue sin salir. ¿Y te sale de esta forma si no? No, es que, o sea, me salen los lados. En plan, a la derecha me sale el menú de capas, pero no me sale el símbolo de crear como tal. Vale, ¿estás en un Mac? Sí, Vale. Es que en el Mac es distinto el tema. ¿Puedes compartir tu pantalla? sí. La dejo de compartir yo. Mm. Es que me pone... No me deja, o sea, me pone que tengo que... O sea, pongo de esto, preferencias del sistema, me abre. No sé por No, qué. pues es el Zoom con el que tienes que compartir la pantalla. Ya. Pero me pone en permitir zoom, ¿qué tal? Y me abre... Ah, sí, tienes que decirle que permita, sí. Ver. Te aparece un seteo con un candadito a la izquierda, abajo a la izquierda, y tienes que desactivar ese candadito. Para decirle que tenga Vale, privilegios me el pone que programa. tengo que salir de la reunión. Vale, pues Salgo salte y un vuelvo a momentito. entrar. Sí. Ahora, Vale, ahora se ve bien. vale. Pues yo estoy aquí y le doy a layer y no me sale nada, o sea, los tengo aquí a la derecha. Sí, están a la derecha, sí. Vamos a ver. Eso es congelar. El primero no te permite. El que tiene el circulito ahí arriba. En este, Eso es que hacer currente. Y el siguiente es borrar una capa, yo creo. A ver, borrar qué es borrar, yo creo. sí, Espera. no sé, es que ya he estado intentando los demás, pero no sé. Teclea guión bajo layer en AutoCAD. O sea, menos layer, perdón. Menos. No, guión bajo layer no. Menos. Menos layer. Dale. Dale a new. Y ponle, no sé, prueba. Bueno,
Ah, vale, vale, vale. O sea, vale, perfecto. Sí, sí, sí. Y luego es lo mismo usarlas aquí que en tu control, ¿no? Sí, sí, es lo mismo, es lo mismo. Y después de cambiar de color, tipo de línea y todo eso. Mira, prueba a cambiar el color de una de ellas. Te vas al rectangulito blanco y la pinchas y coges un color. Vale. Y el tipo de línea, lo mismo. Donde pone el tipo de línea continuo, a la derecha. Este, No, el otro, el otro. aquí. Pues me dices gestionar, cargar, cargas un Ah, y ya tipo me de deja. línea. Y luego la puedes cambiar, no lo has cambiado. Ah, vale, 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 perfecto. Vale. Vale. Bueno, pues seguimos. Vuelvo a compartir la pantalla entonces. Bien, una vez que tenemos ya las capas hechas, que ya habéis visto, voy a explicar y ya aprovechamos para tirar la clase con una opción más, que es una orden más de dibujar. Vamos a hablar del secretario nuestro. Vamos a poner aquí la orden capa. Layer. Y aquí ya pondríamos también tipo de línea también, para recordar. Y vamos a ir a ver la orden texto. Vamos a ver. Me voy a mi capa 0, pero lo correcto en un dibujo ya es no trabajar nunca en la capa 0. Sería siempre trabajar en otras capas. Bien, si yo quiero poner un texto, doy a la orden texto. Me pide el punto de inicio del texto, me pide la altura del texto y me pide el ángulo del texto, voy a hacerlo horizontal. Y entonces ahora me pide el texto y pongo, por ejemplo, hola. Y aquí pongo adiós. Ya está. ¿He dibujado un texto? Me diréis que sí. Bueno, no he dibujado un texto, he dibujado dos textos. Este es un texto que no tiene nada que ver con el otro. Es más, lo puedo mover y este texto viene por aquí. Bien. Lo que ocurre es que cuando yo doy la orden texto, esto AutoCAD, esto me dibuja el texto. Mucho cuidado con la orden texto, porque tenemos el texto en línea, digamos, única, o el multilínea. Si yo doy un texto multilínea, fijaros lo que tengo aquí. Vale. Esto es un único texto, pero es un texto que es multilínea. Esto, por ejemplo, si fuéramos muy puristas, esto está prohibido en AutoCAD, porque esto en el fondo es un tratamiento de textos. Si yo además lo edito, puedo hacer justificaciones, puedo hacer distintas cosas, márgenes, puedo poner bullets, puedo hacer un montón de historias, ¿de acuerdo? Entonces, esto AutoCAD lo mata. Es decir, si metéis 20 textos de estos, AutoCAD luego cuando intentéis dibujar se vuelve loco. Entonces, el texto en línea múltiple prohibido. Es decir, la orden mtext, esta orden prohibida. ¿De acuerdo? Esta prohibidísima. Tienes que utilizar la orden texto, el de una única línea, que es la orden texto sin más, o text. Hacéis esto, la altura, el ángulo de rotación y tecleáis el texto. Vale. La orden texto la vais a manejar muy a menudo porque claro, en los planos vamos a poner textos para indicar cosas en el cajetín, anotaciones, todo esto. Es decir, que el texto es una entidad tan importante como puede ser la orden en línea casi. No, bueno, estoy exagerando, pero es muy importante. Entonces, AutoCAD para trabajar con textos nos permite una cosa mucho mejor que esto que os he hecho, que en el fondo no dejas una chapucilla, que es trabajar con estilos. Hay una orden de AutoCAD que es la orden estilo. Vamos a ponerla así. Y es fundamental. Si voy a trabajar con textos, lo primero que tengo que hacer es crearme un estilo de texto. La orden estilo lo que me permite es crear un estilo de texto.
y digo, voy a crearme un nuevo estilo. Nombre, le voy a llamar mi estilo. Bien, y ahora ya defino el texto y le digo, ¿qué fuente quiero? Y elijo la fuente de texto que quiero elegir. Fijaros todas las fuentes que tengo instaladas en esta máquina. Puedo coger cualquier fuente de texto. ¿Veis esas que pone TT? Son TrueType. Son las fuentes que tenéis en vuestro ordenador. ¿Y veis estas otras que tienen una especie de compás dibujado y que ponen SHX? Sí, sí. Vale, esas son fuentes de AutoCAD. Es decir, esas, si entráis con un Word, nunca las podréis acceder a ellas porque son fuentes de AutoCAD. Están hechas a partir de un fichero que se llama fichero de formas, que es un fichero con extensión SHP, es un fichero de texto, y el SHX es ese fichero compilado. Bien. Pues si yo, por ejemplo, digo, voy a utilizar un AutoCAD, por ejemplo, a mí me gusta mucho que es la Triplex, Roman Triplex, esta, pues aquí me aparece cómo va a ser esa línea, ese texto. Luego me pregunta la altura, que si le pongo altura me la va a coger por defecto y si no me la va a preguntar. Me va a preguntar si lo quiero anotativo, eso lo explicaremos el tema anotativo cuando veamos el tema de acotación. Y luego además incluso cómo lo quiero, si boca arriba o boca abajo, si de hacia adelante hacia atrás, si en vertical o no. Factor de anchura, le puede ser que por ejemplo que me lo haga más ancho, exagerando mucho. O incluso con un pequeño ángulo. Perdón, uno y un ángulo, por ejemplo, 15 grados. Con lo cual, si yo ahora cojo esto y me voy a dar en texto, y cojo de esto, la misma altura y el mismo ángulo, y pongo hola, me lo está haciendo con mi estilo. Este está hecho con el estilo estándar, el que venía por defecto en AutoCAD, y este está hecho con mi estilo. Si ahora, por ejemplo, copio este texto, la ventaja de trabajar con estilos es que si ahora, por ejemplo, os digo, oye, me he equivocado, no quería, la verdad es que este estilo no me gusta, este tipo de letra, pues no tengo más que volver a orden estilo, cojo mi estilo, lo edito y digo, no, mira, voy a volverla a poner ahora una que sea romantic y sin ángulo. Con lo cual, todos los textos que tengo hechos con ese estilo se me actualizan. Entonces, es muy recomendable que siempre que trabajéis con estilos os creéis uno propio y seáis con el que trabajéis. Podéis crear todos los estilos que queráis, no hay límite, es como el tema de capas, no os dije antes. En AutoCAD yo puedo crear todas las capas que quiera. Evidentemente tampoco es cuestión de ser un tema demencial. Yo recuerdo cuando AutoCAD comenzó hace muchos años, una cosa que utilizaban ellos para vender el producto era que AutoCAD no estaba limitado en capas. Había entonces otros programas que estaban muy en boga, por ejemplo el CAD-Key, que era uno que había hecho Hewlett Packard, estaba... bueno, había otros, vamos a ver, luego os diré algún nombre si acaso. Y todos estos tenían siempre el tope de las 255 capas. Y AutoCAD salió diciendo que ellos no tenían límite de capas. Y efectivamente, yo en AutoCAD puedo crear todas las capas que quiero. Pues lo mismo pasa con los estilos. Yo en la orden estilo puedo ir creando todos los que yo quiera. Nuevo, nuevo, nuevo. O sea, puedo ir creando. Tampoco se trata que hagáis el tema que sea una Macedonia de estilos, ¿no? Un plano. A lo mejor podéis tener un tipo de estilos para el cajetín y luego otro tipo de estilos para un cuadro de anotaciones o para observaciones. O sea, que a lo mejor dos o tres estilos sí pues conveniente, pero tampoco hagáis cosas muy, muy extrañas. ¿De acuerdo? Y ya digo, esto de estilos es para el texto en línea simple. El texto en línea múltiple prohibidísimo. ¿De acuerdo? ¿Os ha funcionado el estilo a vosotros? Sí. Bueno, pues yo creo que con esto de las capas y del estilo, lo que queríamos ver hoy está más o menos visto. ¿Tenéis alguna duda? El ejercicio este de, ¿cómo se llama? Las escocias, ¿Sí? hay que subirlo, ¿no? O... Sí, pero no hace falta que lo entreguéis ahora. Podéis terminarlo tranquilamente, aprovechar el fin de semana si queréis. Y si tenéis problemas, la semana que viene lo vemos. Ok. Porque una cosa es que yo os explique, pero luego hay que practicar. Yo soy consciente que luego hay que echarle tiempo a esto, ¿eh? Que no sé. Ya, sí, yo no lo he terminado, por ejemplo, pero... Sí, luego además
acostumbrados a eso, a leer los mensajes de AutoCAD. Es decir, yo siempre hago lo mismo. Cuando empiezo un dibujo nuevo, esta ventanita del comando, lo correcto es arrastrarla y además aumentar el tamaño. Hacerlo así, como hago yo. Y siempre tenéis a la vista las últimas líneas de AutoCAD. Por si tengo un mensaje que me diga AutoCAD qué está pasando. Y acordaros que por defecto AutoCAD nos muestra en la barra de menú. Activar el Show Menu Bar, que es muy cómodo, muy cómodo para poder trabajar con el menú de AutoCAD. Es decir, no penséis que yo soy un anti-menús porque os enseño a manejarlo con teclado, pero creo que es mejor que sepáis manejaros en todos los entornos. Sería conveniente ¿Alguna duda? que fuerais Ah, haciendo el ejercicio de las pletinas, que está justo debajo de las escocias. Tenía el volumen bajo, pero creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Gabriel, que yo me pondría a hacer el ejercicio de las pletinas. Y plazos, pues vosotros veréis. El lunes yo creo que vosotros vais a empezar y ahí ya sí vais a exigir el balancín. Sí. Entonces, yo trataría de, sobre todo los estudiantes del grupo B, poneros las pilas para hacer un ejercicio que yo creo que es más o menos parecido al de las pletinas, con capas y con todo, pero el propio lunes. Y el lunes sí que a lo mejor hay que entregar en clase, más o menos. Claro. Más o menos. Y trabajando este fin de semana, el lunes a primera hora podemos resolver dudas que vayan surgiendo para poder trabajar con los ejercicios que digamos en clase, que es el balancín. Es muy sencillo, pero hay que empezar a trabajar ya. Y sí, ese es la primera práctica que os vamos a proponer evaluable. O sea que esa es de las que cuentan, de las que hay que entregar, y esa es evaluable, la del balancín. Y a los del grupo A, pues os toca el martes en vez del lunes. O sea que plantearos haceros una recomposición. Yo empezaría, aunque solamente quedan 10 minutos, yo que vosotros intentaría empezar, aunque fuera a hacer líneas o lo que fuera, para ver qué manejáis, qué habéis entendido y que sabéis gestionar lo de las capas. Y luego ya con tranquilidad, pues estos dos ejercicios ya veis cómo los vais haciendo de cara al lunes estar un poquito puestos. O al martes, de cara al lunes o al martes, vamos. Vale. Una cosa, que es que en la entrega de Moodle de las Escocias solo deja subir 3 archivos y yo cada figura lo tengo en uno diferente. ¿Cómo hago para subirlo? Pues copia y pega. Gabriel, no les digas eso, no les digas eso. Copia lo que tengas en otro archivo y lo pegas en uno y lo guardas todo dentro de un archivo. Pero a partir de ahora está prohibido hacer eso. Vale. ¿Vale? Lo del copiar y pegar de Windows es contraproducente. Entonces, aunque se pueda hacer y lo podáis hacer y es una solución ahora que no sabemos nada más y tal, pues luego lo olvidáis. Hacéis como que no lo habéis hecho nunca. ¿Vale? Vale. Orden de copia y pega es copy clip y paste clip. Paste clip. Te digo por si lo queréis hacer por teclado. Copy La clip. tienen que olvidar. Bueno, pero este fin de semana que la usen si quieren. Bueno, ¿alguna duda más? Déjales que intenten poner cosas en distintas capas, con colores, que les funcione lo de los tipos de línea, por ejemplo. Bien.
A ver si alguno tiene algún problema en estos últimos minutos.